Dios para pedirle a Él la provisión. No la provisión del diablo, ni la del mundo, sino la que viene de Dios. Porque Él es Padre bueno. Porque Él nos da con amor. Solo nos pedirá a cambio que será que también le correspondamos con amor, con obediencia, alabando su nombre, glorificando su nombre, exaltando su grandeza. Le invito por favor que abra en la epístola a los Efesios capítulo 1. Efesios capítulo número 1. Porque vamos a meternos en la palabra de Dios y después haremos una oración poderosa. Gloria a Dios por ese único amén, el cual nosotros tocaremos el corazón de Dios. ¿Cuántos saben que sí se puede tocar el corazón de Dios? Moisés lo tocó, Abraham lo tocó, Jesús de Nazaret lo tocó cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted se imagina si Dios no nos hubiera perdonado a través de esa oración? ¿Dónde estaríamos? Ahora es la iglesia la que tiene que tocar el corazón de Dios, y el Dios eterno responderá, abrirá caminos donde no los hay, hará aparecer milagros donde dicen que no los hay, cambiará cosas donde dice que no se cambian, convertirá la maldición en bendición, nos dará poder de multiplicación para aquel que lo cree y dice: yo recibo la multiplicación de esos bienes y de esas misericordias de Dios. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Efesios capítulo 1, desde el versículo 17 en adelante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tome asiento, por favor. ¿Sabe el título de la enseñanza? La posición para el ungido y el escogido. O mejor, hay provisión para el ungido y escogido que sabe ocupar su posición. ¿Ven? El título es la posición para el ungido y escogido, pero yo le añado que hay provisiones para ese ungido y escogido que sabe ocupar su posición. ¿Sabe que lo revisé? No tan profundamente, pero con algo de profundidad. Abraham era riquísimo y le fluían los negocios. Le fluían los negocios con las vacas, con las ovejas, con el oro y con la plata. Pero usted observa que más que una habilidad comercial era la posición de escogido y de ungido que él ocupaba. ¿Sabe que lo busqué? Y dije: David era para que se hubiera muerto de hambre, de frío y de soledad. Tal vez no todo el tiempo tuvo todo lo mejor, pero nunca le faltó. Y después pasó de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a la gloria y de la gloria más gloria. Dicho de mi pastora amada.
Sí, por un tiempo estuvo en unas cuevas, quizás comiendo uvas pasas resecas, quizás comiendo pan mohoso, tomando agua amarga, pero después pasó a ser el rey. ¿Por qué eso? Porque nunca perdió su posición de ungido y de escogido. Porque hay escogidos y ungidos, y hay unos que pierden la unción y dejan solo ser escogidos. Y hay escogidos que no les gusta tener la unción. Ambas cosas las necesitamos. En la época de Pablo no era tan fácil ver mucha gente prosperada, pero la había. Filipos, una mujer era prosperada y ella vendía, fabricaba telas y las vendía, y siendo prosperada la llamó Dios para su iglesia. Una mujer prosperada. ¿Cuántos reciben aquí esa prosperidad? Y Dios quiere que no nos conformemos con una vida de estrechez, con una vida de preocupación, de angustia y económica. El domingo vuelve y juega si usted quiere venir. Eso es como cuando a usted le dan un almuerzo delicioso, recíbalo. Y usted lo comió y delicioso, pero el anfitrión o la anfitriona le dice: ¿quiere otro poquito? Y usted deseando lo que dice: claro que sí. Hay algunos que no nos sirven otro poquito, sino otro plato igual, y uno dice: Dios de la gloria. Pero el Señor nos ayuda. Amén. Hermanos amados, esto que estamos leyendo tiene que ver mucho con la provisión, porque nadie puede esperar provisión económica si no se llena primero de la provisión espiritual. Y nadie puede tener una riqueza material si no tiene primero las riquezas en gloria en Cristo Jesús. E investigaba, porque las riquezas en gloria, ¿qué son las riquezas en gloria? Y el Señor me llevó a gente y a estudios y dijo: la gracia, la oportunidad. Si la gente sabe aprovechar la inmensa riqueza de haber sido un escogido, un ungido, alguien que estaba destinado a condenarse eternamente, alguien que estaba destinado a ser maldecido eternamente, pero tuvo una gracia, una oportunidad para conocer a Dios, una oportunidad para estar en Cristo Jesús para siempre. Si la persona comienza a descubrir eso, a vivir eso, ya está obteniendo grandes riquezas. Pero no nos digamos mentiras. Hay muchos cristianos que les mueve el mundo, el piso tanto. Ay, anhelan el mundo con tanto anhelo, y anhelan las cosas del mundo con tanto anhelo. ¿Sabe? Allí donde estuvimos en el viaje misionero, hay de todo tipo de casas. Unas muy sencillas, hay unas mansiones tremendas. A nosotros nos hospedaron una casa humilde, porque así la adquirieron los actuales dueños. Pero yo no sé, yo me sentí tan gozoso, tan placentero, deleitándome. Y aquí no faltaría que alguien dijera: pero aquí abajo hay unas mansiones hermosísimas. Pero aquí está Cristo, le respondería yo. Aquí está mi familia en Cristo. Aquí están los siervos y las siervas de Dios. Por eso sería que me pareció tan bonito ese lugar. Pablo dice que hacía unas oraciones tremendas, que no se cansaba de darle gracias a Dios por ellos, que no se cansaba de hacer memoria en sus oraciones. Si algo tiene un pastor es no olvidarse de sus ovejas, porque hace memoria de ellos. Y uno a ratos quisiera olvidarse de sus ovejas, pero cuando hay amor no puede.
Entonces uno está allá y ve unos niños pequeños. Ayúdalos, Dios. Y se acuerda de los suyos. Ayúdame a mi Matías. Ayúdame a mi Eliú. Ayúdame a Jean Paul. Pequeños. A Santiago. Ayúdalos, Dios. Se levanten estos niños como tú quieres que se levanten. Porque eso es un pastor, no olvida a su oveja. Hace memoria. Por eso no todo el mundo es llamado a ser pastor. El título se lo pueden dar a cualquiera, pero no todo el mundo está llamado. Es una persona de oración. De oración porque quiere ver a su pueblo bien, prosperado. Lo quiere ver con aliento, con ánimo, creyendo que Dios abre puertas, que Dios abre camino en el desierto, ríos en la soledad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en esas oraciones, él pedía en pocas palabras que Dios mismo ayudara a su pueblo a que entendiera cuál era la posición que tenía que ocupar. Si Moisés no ocupa la posición que Dios le dijo que tenía que ocupar, jamás se había podido parar ante el faraón y decirle: nosotros nos vamos a dejar de ser sus esclavos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y usted sabe que ya Dios hizo otras cosas. Amén. Si Abraham no hubiera ocupado la posición que ocupó, jamás hubiera podido vencer a esos 5 reyes. Y fue tanto el botín que ocupó que se lo llevó a un sacerdote, el diezmo, a Melquisedec. Si él no ocupa esa posición, no había podido vencer a esos reyes. David tenía todo para morirse en el intento, tenía todo para fracasar, pero se esforzaba para ocupar. Por eso le decía: acuérdate de tu ungido. Y a veces le recordaba: soy rey sobre Israel. Tu hijo, tu rey, exaltará sobre las naciones. Amén. ¿Qué hacía Pablo aquí? Decía que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, él hace la especial énfasis, no es cualquier Dios. Y qué bueno que usted en sus oraciones recuerde que el Dios suyo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí está escrito: el Padre de gloria, Padre de él y Padre mío. ¿Qué le pedía a él? Antes que les diera riquezas, que les diera oro, que les diera plata, que les diera trigo, que les diera un apartamento, que les diera una industria, lo que pedía era que les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Le estaba diciendo: Dios mío, Padre del Señor Jesucristo, ayúdame con el pueblo. No lo quiero ver fracasado, no lo quiero ver derrotado. Son tus hijos más que míos, Señor. Ayúdame para que ellos mismos entiendan quién eres tú y la posición de privilegio grande que les has dado y que ellos deben ocupar, para que ellos ayuden, para que ellos entiendan, el favor inmenso, inconmensurable de la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús de Nazaret. Era lo primero, que Dios nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es hacernos ricos, muy ricos. Entre más conozca usted a Dios, se hace más rico, espiritualmente hablándolo. La gente paga el precio por eso, no lo hace. Póngale usted afuera un puesto de lechuga y comienza a vender 1,000 pesos de lechuga, y si a la otra semana vende 10,000 pesos de lechuga, y la otra semana 20,000 pesos de lechuga,
esa persona con tal vender más lechuga amanece si es necesario. No duerme si es necesario porque quiere más y más vender lechuga. Yo digo, ¿qué tal que la gente entendiese la importancia de tener esta riqueza, de tener ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios y de su palabra? Sería para no dormir, sería para sacar todo tiempo para orar, porque la lechuga pasa y el dinero que dio la lechuga pasa, pero lo que Él da permanece para siempre. Permanece para siempre. El 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe que me impactó mucho entender que el área del fracaso en muchos cristianos tiene que ver con el área del entendimiento? Y que el diablo trabaja día y noche. Voy a decir un poquito fuerte, perdonen, no es contra ustedes, para que la gente cristiana se vuelva bruta. Una persona que no usa bien el entendimiento, ¿cómo termina volviéndose? Bruto. Y eso lo lleva a fracasar en todo. Y el entendimiento es para todas las áreas. Mire que es sabiduría, revelación y entendimiento. Le está pidiendo a Dios que ponga una luz especial en el entendimiento de los cristianos. Y yo me uno a esta petición de Pablo y digo: Señor, ponnos esa luz en nuestro entendimiento. Entender qué está pasando en el mundo. Yo le estaba diciendo, pastora, si usted no estaba, que la Organización Mundial de la Salud se le fueron a los chinos porque hay un brote tremendo de una enfermedad viral en el norte de China, y les quisieron decir: ¿qué es? No nos oculten como ocultaron el COVID-19. ¿Qué tienen ya listo? ¿El COVID-20? Uno debe entender que esos tiempos ya están. Usted debe entender que toda la economía del mundo está siendo preparada para el anticristo. Pero cuando a alguien se le alumbra el entendimiento y entiende que su Dios y Padre es el dueño del oro y de la plata, el único que abre camino en el desierto. ¿Cómo me ha puesto a mí decir Dios que Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad, en este desierto del mundo, en este desierto de fracasos, de tinieblas? Dios va a abrir ese camino y va a abrir estanques en el desierto donde no los hay, y va a abrir oportunidades donde no las hay, porque es nuestro Dios. Oiga, es que no había oportunidad en las bodas del Caná. Pero Él cambia esa agua en vino. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque Dios quiere cambiar esa agua insípida en ese dulce vino de su gozo en el Señor. Dice en el 18 estamos, para que sepáis. O sea, si alguien no entiende, difícilmente va a saber. El saber tiene que ver con el entendimiento. Por eso las mamás especialmente, aunque los papás también tienen que orar por los hijos en el área del entendimiento. Y no solamente aquí, sino allá en la casa, y ponerla con sabiduría, porque a veces esas mamás que quieren armar una gritería. Por supuesto, el joven no quiere, o la joven no va a querer, o a veces quieren amenazar la hija. No. Pero si con mucha sabiduría hace la provisión en ayuno y tal, le pone la mano: Señor, ábrele el entendimiento, alúmbrale el entendimiento,
alumbras. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Sí, claro, la primera es la esperanza de vida eterna, pero también a tener esperanza que mientras nos llegue ese momento y esa hora, nuestro Dios no nos va a desamparar. Yo le voy a decir algo, no quiero solo eso, quiero más. Quiero ver el fluir de la bendición. En este viaje misionero que estamos, que tenemos el permiso y la bendición de nuestra pastora Carmen Montalvo Álvarez, que se olvide el diablo y sus demonios, porque no solamente nos bendijo y nos profetizó, sino que nos animó, nos dijo: vayan ustedes y extiendan el reino de los cielos, y lo haremos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En eso yo veía a Dios como cuida las cosas. Donde hay cultivos, unas aves muy hermosas. Vi unas aves que hacía mucho tiempo no veía, amarillas con negro, hermosísimas. Y el Señor me recordaba que, como está estipulado, que ni a una avecilla de esas les falta nada, porque el Dios eterno así lo estableció. Y sabe, cuando la persona pierde el entendimiento y pierde el saber, pierde la esperanza. Entonces los hijos del diablo, esos no pierden la esperanza de robar más, de tumbar más al bueno, de quitarle el negocio al cristiano. Eso no pierden la esperanza los hijos del diablo, de meterse a más corrupción, a ver dónde roban más, a ver dónde se llenan más, a ver dónde hacen más. Pero los hijos de Dios, muchos pierden la esperanza, y pierden la esperanza porque se han dejado enceguecer o oscurecer el entendimiento. Pero Dios decía: yo quiero darles una provisión grande, pero tienen que entender quiénes son ellos. Yo los he llamado, los he escogido, los he ungido, y no los escogí para vergüenza, no los escogí para fracaso, no los escogí para mostrarlos como una vergüenza. Yo quiero mostrar mi gloria a través de ellos. ¿Sí? Cuando hay esperanza, yo sé que hay pastores que ven estos mensajes, Dios los bendiga si quieren tomar, y Dios los bendiga por eso. Cuando hay esperanza viva, porque el entendimiento está alumbrado, se entiende el asunto de la riqueza. Porque dice el 18: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Oh, aleluya. Riquezas tiene que ver con herencia, y herencia tiene que ver con posición de hijo. Entonces hay muchos a los cuales el diablo les ha conseguido oscurecerles el entendimiento. Usa el mundo, usa el pecado, usa los pensamientos, y mucha gente le atiende al diablo y termina permitiéndole que el diablo le apague la lámpara del entendimiento, que es el Espíritu y la palabra de Dios. Así los lleva a desesperanza. Un desesperanzado no quiere ser hijo de Dios. Una desesperanzada, lo que menos le importa ser hijo de Dios. Un desesperanzado lo que menos quiere es luchar la bendición. Lo que menos quiere es pelear la buena batalla. Por eso bendecimos la iglesia. Por eso yo bendigo a mi pastora Carmen donde quiera que esté. Y sé que hay personas que saben que es así, porque siempre nos impulsó a hacer una iglesia con esperanza, no una iglesia con fracaso, no una iglesia con ruina, no una iglesia con dolor, sino con una iglesia con esperanza de hijo, que sabe ocupar su posición de hijo, que se le alumbra el entendimiento. Dice: yo no tengo por qué estar sufriendo más esta estrechez, yo tengo que tomar de las riquezas o ayunar. Eso es una riqueza, o
orar, pedir perdón, venir a interceder, venir a congregarme, sembrar para la obra de Dios, y sé que esa riqueza se trasladará a mí con riquezas que viene de Dios. La herencia de sus santos. ¿Usted cree que su herencia es la ruina, o la enfermedad, o el fracaso, o el dolor? No. En ningún lado de la palabra de Dios aparece, a no ser que sea un hijo que se aparte, como el hijo pródigo. Tenía todo en la hacienda, las mejores telas, las mejores habitaciones, las mejores comidas, las mejores atenciones, pero él se fue de la casa del Padre y terminó en medio de los cerdos, comiéndose la comida de los cerdos, oliendo a cerdo, a lodo de cerdo y a estiércol de cerdo, viviendo ahí al lado de la porqueriza. Pero allá se le alumbra el entendimiento y dice: no es para que yo esté así, no es, porque yo soy hijo de mi Padre. No es para que yo tenga estas vestiduras, no es para que tenga estos aromas, pensaría él, no es para que tenga esta humillación, este oprobio, no. Se vuelve, ¿y qué es lo más hermoso? Que con olor a porqueriza, fetidez de la desobediencia. La desobediencia produce fetidez, hambre, desamparo. Pero así volvió donde el Padre. Como es hermoso que el Padre miraba todos los días y al fin lo vio venir en una curva, y que dice que el Padre, bien vestido, perfumado, corrió hacia el Hijo y lo abrazó. Pero lo clave es que ese hijo entendió que su heredad no era para estar entre los cerdos y alejado. No era lo que Dios lo había llamado. Y muchos hijos de Dios, el diablo los conoce también. Y en el momento de algo, de una decisión, sí, es esto, así ya, es esto, no lo haga. Espere que Dios le alumbre el entendimiento. Para tomar esa decisión. Claro, el diablo va a mostrar lo que a sus ojos sea codiciable, lo que a su carne sea vanaglorioso. Entonces el diablo, Dios le puede decir a usted: mire, haga esta piecita, ¿no? Dios le va a regalar a alguien un lote aquí pronto, y Dios le puede decir: haga esta piecita de 4x4 con un baño afuera. Pero fue Dios. Pero viene un enviado del diablo y le dice: aquí hay que hacer unos apartamentos, aquí hay que hacer no sé qué, usted se va a ganar 50 millones por acá, 200 millones para allá, 300 millones por aquí. La persona dice: uy, eso es lo que yo quiero. Pero hizo de un lado el consejo de Dios: haga la pieza y yo le diré qué más hace. Y después quedan sin edificio, sin apartamento, sin lote, sin nada. ¿Por qué? Porque se dejó enceguecer, oscurecer el entendimiento. Cuando una persona ocupa el lugar de heredero, se activa algo, que es lo que nosotros creemos que se va a activar. Yo los veo hoy meditando con los ojos cerrados. Eso está bien, seguro están pensando mucho en la palabra que se está dando hoy. Aleluya. Cuando usted ocupa el lugar que debe ocupar, con el entendimiento alumbrado y no oscurecido,
Mire, yo entiendo que mi pastora es mi pastora. Para que Dios permita esto. Otros, si no, me lo fueron a ganar. No, a mí me da mucha pena, pero mi pastora es mi pastora. Cuando alguien entiende el valor del siervo, eso le ayuda a alumbrarle el entendimiento. Allá lo vimos. Allá lo vimos. La gente que estaba bien, Dios lo bendecía. La gente que estaba así como áspero, también lleven del bulto mío. A ver si se les abre el entendimiento, se les ilumina el entendimiento. Amén. Cuando una persona ocupa el lugar, se activa algo. Ojalá escriba esto y lo subraye con anaranjado. Para mi provisión se va a activar la supereminente grandeza del poder de Dios. Para mi bendición, para mi provisión se va a activar la supereminente grandeza del poder de Dios. Mire el versículo 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza? Es una exageración de su poder. Hay decretos del diablo, muchos, contra el mundo y contra usted, de ruina, de fracaso, de escasez. ¿No se acuerdan ustedes que los enemigos del pueblo de Israel los sitiaban y los querían matar de hambre y les mandaban decretos, ¿cierto? Si usted traslada eso a esta época, es igual. No va a haber trabajo, va a subir tanto, el precio de la gasolina tanto, le aparece el impuesto tanto, le aparece tanto, las universidades tanto, este va a ser tanto, dele y dele y dele y dele. Pues yo digo, cuando estamos en medio de eso, ahí es donde yo creo que se activa en la supereminente grandeza del poder de Dios a favor mío. Y si se me necesita que me aparezcan dólares, pues dólares me aparecerán en la mesa de noche. Y si se necesita que me aparezcan euros, euros me aparecerán en la mesa de noche. Y si se necesita que mis ahorros en la cuenta de ahorros sean multiplicados al 1000 o al 10,000 o al 100,000 o al 1,000,000 por uno, Dios lo hará, porque yo creo en el Dios que es el dueño de todas las cosas, que es el Padre de los espíritus, que a su orden obedece el mundo, el mismo diablo y los demonios, que puede estar los Illuminati, que pueden estar la masonería, pero por encima de él hay un Dios. Y después de que él haga activar su supereminente grandeza con su poder, habrá una operación de poder, una operación de poder, una operación de poder, una operación en donde aparecen los caminos, una operación en donde aparece la multiplicación, una operación en donde aparece la respuesta de Dios. Yo lo creo, lo he visto y lo seguiré viendo, porque no estoy predicándoles de un Dios de filosofía, no les estoy predicando de un Dios de religiones, les estoy predicando del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Tomen asiento. Si todavía tenemos tiempo, estamos en ayuno, ¿verdad? Tenemos tiempo. ¿Sabe que cuando alguien cree que es un verdadero hijo de Dios y ocupa su posición de ungido y escogido, pero no se le olvide que el ungido tiene privilegios, pero también tiene unos deberes muy exigentes de parte de Dios? ¿Es así o no es así? Y de escogido, usted sabe que el escogido tiene privilegios, ¿o no? Pero también tiene unas obligaciones tremendas. Y es que los hijos de Dios no debemos ser solo privilegios, sin mirar bien las obligaciones que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, usted es un escogido y un ungido con privilegios
pero también con unas obligaciones bien tremendas para con Dios. Por ahí comienza el asunto para que la bendición fluya. Amén. Cuando a alguien se le alumbra el entendimiento y deja de estar en tinieblas, sabe a lo cual el Señor lo llamó. Lo llamó, no dice para pobrezas, sino para riquezas. Mi Biblia en el versículo 18, en la parte final, dice ¿cuáles las riquezas? No habla de pobrezas, no habla de fracasos, no habla de ruinas, no habla de estancamientos, habla de riquezas. Eso me da a entender a mí que el Dios de la gloria quiere exhibir hijos con riquezas y no con pobrezas, hijos con riquezas y no con fracasos. Pero para eso tiene que ocupar la posición de ungido y escogido. Yo bendigo pastores porque sé que ellos después predican esto. Háganlo, pastores, háganlo, porque no es para mí, no es para ustedes, es para toda la iglesia. Está aquí claro. Dios quiere que usted exhiba las riquezas, no ruinas, no fracasos, no tristezas, no estancamientos. Y dice que se activa la grandeza del poder, la supereminente. Cuando dice supereminente, quiere decir eso está por encima del diablo, de los brujos, de las brujas, del pacto más terrible que usted se imagine. Nada puede contra el Dios eterno. Nada, nada, ni el brujo, ni la bruja, ni el sacerdote satánico más tremendo no puede nada. Una vez que el Dios eterno activa su supereminente grandeza, nada ni nadie lo hace. Dice el 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creen? ¿Se da cuenta? Que no es para todo el mundo ciertas bendiciones. Pero aquí creer, ¿qué es? Aquí creer es el que anhela el espíritu de sabiduría y de revelación, conocimiento de Dios. Aquí creer, ¿qué es? El que se deja alumbrar el entendimiento. Aquí crees, es creer el que sabe que Dios lo ha llamado a esperanza y no a fracaso, y el que sabe que tiene una herencia. Sí la tiene. Entonces dice, según la operación del poder de su fuerza. Pablo ya había hablado de las operaciones. Vamos a verlo. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y yo creo en esas operaciones. Yo no sé si usted lo crea, pero yo sigo creyendo en esas operaciones de Dios. De Dios. En 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, está diciendo que sean los ignorantes acerca de lo que el Espíritu Santo da y lo que el Espíritu Santo de Dios mueve. Y hay mucha gente ignorante de eso, y ha perdido la oportunidad de que llegue una operación de Dios. Dice el 2: sabéis que cuando erais gentiles, sea del mundo sin Cristo, se os extraviaba, se os hacía perder, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En esta región que estuvimos, Dios mío, allá sí que hay ídolos, pero en forma, no de 2 métricos por 2 métricos. Digamos, sin exagerar, en un momento, pastor, había uno por ahí de 30 por 30 o tal vez hasta más, 20 por 20 metros, una cosa grandísima y altísima, 20 por 20 así de ancho y altísimo, que lo viera todo el mundo. Y no había, ¿cuántos contaste tú? 8. El diablo usa la idolatría para hacer extraviar a la gente. Versículo 3 dice:
Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué nos revela eso? Cuidado usted hablar contra el Espíritu Santo o contra Jesús. Pero nos revela que cuando usted declara que Jesús es el Señor, que es su Salvador, que Él está en medio, cuando canta canciones para Jesús, se activa inmediatamente la presencia del Espíritu Santo. O cuando usted invoca al Espíritu Santo, se activa su oración para tener a Cristo como su intercesor. Entonces dice el 4: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿sí? Regalos, capacitaciones que da el Espíritu Santo. Hay diversos. No hay que pelear por eso. Yo no sé por qué la gente pelea por eso. Hay gente que Dios le da, el Espíritu Santo le da el don de orar en lengua. Déjelo, se lo dio el Espíritu Santo. Hay otros que le da el don de sanar enfermos. Déjelo, se lo dio el Espíritu Santo. Ya quisiera uno que se levantara uno con el don de ser servidor, mijito, que recibe harta plata y traiga aquí para la casa de Dios. Porque generalmente esos tienen espíritu ahí de tarancarías, diría yo. ¿Qué espíritu tiene usted? El de tarancarías. Tranco la bendición solo para mí. Pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Sí? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios usa los ministerios para desatar las operaciones. Ups, ahí está. Le da dones a una persona y después les dice: ministra con ellos. Esos son los ministerios. Pero después le dice: como ya tienes el don del Espíritu Santo y de la revelación, métete en hacer mover ese don para que haya una operación de Dios. Alguien me dirá: ¿y operaciones de Dios? Mire, le voy a explicar una nomás. Había una viuda. ¿Sarepta era pastora? Había un hambre terrible, un verano terrible. No había ganado, no había agua, no había trigo, no había harina, no había aceite, no había nada. Dios había guardado al profeta Elías en un arroyo, que todavía quedaba algo de agua, y le mandó cuervos con pan y carne. Yo recibo esos. ¿Sabe que yo creo que en este momento Dios va a mover sus cuervos para que nos bendiga? Por eso usted tenga entendimiento, porque Dios le puede mandar a usted un cuervo para bendecirlo y usted saca a patadas el cuervo de su casa. Tenga discernimiento, y puede ser el que sea, porque el cuervo es símbolo de un animal inmundo. Pero así lo usa Dios. Es que alguien diga: bueno, me gusta este conductor y este carro tiene, pero ese es el cara de cuervo, y de apellido Cuervo. También los bendecimos a los cuervos. Y entonces si el cristiano no tiene el entendimiento de: fuera, hijo del diablo, fuera, 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 y es el cuervo que Dios está enviando. Aún los hijos del diablo nos bendicen a nosotros. ¿Se está entendiendo o no? Pero usted necesita tener el entendimiento. No le está diciendo Dios: alíese con el cuervo. No le está diciendo: vuélvase como el cuervo, vuélvase amigo del cuervo. No le está diciendo: hágase compadre del cuervo. No le está diciendo: hágase socio del cuervo. No está diciendo eso. Recíbale lo que yo envío a través del cuervo. Y entonces, allá en esa región no había nada. No había nada. Yo quiero que usted se imagine un verano terrible, 3 años, sin cosecha, sin uvas, sin granados, sin trigo. Quedaba un puñado de harina y un poquito de aceite.
Y Dios coge uno que le había dado el don. Por eso digo, pastores, tranquilos, si quieren enseñar el mensaje, Dios los bendiga. ¿Cuál don? El profético. Era Elías. Revelación y poder en la oración. Y lo envía. Bueno, y comunión. Dice, vete allá, que allá vas a encontrar una viuda. Y le pregunta a la viuda, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy haciendo una tortica, una arepa, decía mi pastor, porque un puñado de harina alcanza para una arepa. Para comerla mi hijo y yo y morirnos. Pero iba uno que tenía dones del Espíritu Santo y ministerio. Hay que respetar los ministerios. A mí mi ministerio no me lo viene a respetar el diablo ni los hijos del diablo, que me ha costado harto. Amén. Y me lo dio mi Dios y mi pastora. ¿Quién me lo podrá quitar? Así sean pastores postizos, lo que sea, a mí nadie si me cierran las puertas, Dios me abre más. Es lo que está pasando. Lleva los dones y lleva el ministerio. ¿Y ahora qué viene? La operación. Todavía sirve para un domingo, pero bueno, Dios quiso hoy. Viene la operación. ¿Cómo es la operación? Le dice el profeta, hágame a mí primero, y después usted verá que no escaseará ni el aceite ni la harina. ¿Sí ha leído eso o no lo ha leído? Entonces ella muy juiciosamente entendió que ese hombre traía unos dones de Dios y traía un ministerio de Dios, y se mete en la operación de Dios y le hace la arepita, la arepuela, como usted la quiera llamar, y quedaba como una arepuelita, si quedaba como una arepa, lo que sea, pero le hizo una nomás, porque un puñado de harina yo pienso que no alcanzaba para más. Cuando ella le da al profeta, se mete en la operación, se activa. ¡Paz! La supereminente grandeza de poder de Dios en una tierra de escasez, de decretos de muerte, de decretos de fracaso, de decretos de enfermedad, de decretos de no haber nada. Dios trae la multiplicación. Y Dios quiere eso, no solo para ese tiempo, sino para este. Pero alguien que es terco no se deja alumbrar el entendimiento. Alguien que no ocupa el lugar, no sabe los dones que Dios le dio, la posición que Dios le dio, el ungimiento que Dios le dio, Dios lo escogió. Y habla de las operaciones. Y aquí vuelva por favor a Efesios 1:18, ahí cerquita. Y pues si el Señor me dice que la repita el domingo, la repito el domingo, porque hay gente que necesita oír esto. Efesios 1 dice 19, perdón. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y hace referencia a cómo fue el poder de Dios. Dice, la cual operó en Cristo, cabeza de la iglesia, resucitándole de los muertos. Por eso esa operación de Dios no conoce límites, ni la muerte, ni la brujería, ni la hechicería, ni la escasez, ni el fracaso. Nadie le puede decir a Dios, aquí no actúes, porque es la operación de Dios. Y dice, y sentándole a su diestra en estos lugares. Comenzamos hablando de posición y terminamos hablando de posición. Hubo la operación, pero también hubo una posición del Señor. ¿Dónde? A la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Y dice, sobre todo principado, el de ruina, el de escasez y autoridad. El diablo manda autoridades para que le digan a usted, no hay, no puede, no hay negocios, no hay fracasos. Los que confían en las brujas pueden más. Los que compran los hechizos en abastos pueden más.
Pero cuando alguien entiende, dice, es que es Jesús que está en los lugares celestiales y estamos sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando alguien entiende esto y dice, es tan tremenda la operación de Dios a través de Cristo, que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahí es donde yo creo que esa ruina y ese fracaso y esa escasez y esos decretos se someten bajo los pies de los pies del Señor Jesucristo. Esa escasez económica, ese estancamiento económico, esa falta de fluidez en la provisión, se somete bajo los pies de Cristo Jesús de Nazaret. Se somete, está escrito. La brujería, la hechicería, el satanismo, los decretos de muerte, los decretos de división, de fracaso, se someten. Dice, con esto voy terminando antes de orar, y lo dio. No se lo llevó él para el cielo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Yo la primera vez que entendí, dice, uy, ese poder, esa operación, ¿se la dio a quién? A la iglesia. Ese lugar, esa posición, ¿se la dio a quién? A la iglesia. Una posición para el ungido y el escogido. No es de ruina, no es de fracaso, no es de estancamiento. Algo va a hacer Dios grande. Que se prepare alguien, porque aún van a tener contratos con el municipio aquí. Ahora cierre usted sus ojos y va a orar que Dios le dé la provisión, que Dios le supla. Yo no va a orar como uno más, perdóneme que se lo diga, sino que usted ora sabiendo que es un escogido, es un escogido, un ungido. Aquí hay mujeres que saben que son escogidas, ungidas, que fue el mismo Dios que las escogió y las ungió. Aquí hay hombres que sabemos que fuimos escogidos, ungidos, que fue el mismo Dios que nos escogió y nos ungió. Usted abra la boca y dígale: Señor, necesito ahora que se desate sobre mí una operación grande, Señor. Esa operación que está encima de todas las cosas, esa operación de sanidad, esa operación de restauración, esa operación de milagro, esa operación de respuesta, esa operación de multiplicación. En estos últimos tiempos donde nos decretan ruina para los cristianos, donde nos decretan fracaso a los cristianos, donde nos decretan una escasez terrible, yo levanto mi voz para decir la supereminente grandeza y poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Activa sobre nosotros ahora ese poder y esas operaciones para que se produzcan esos caminos, para que se produzcan esos milagros, para que se produzcan esas respuestas, para que se produzcan esas sanidades. Sí lo hay, porque es la operación de Dios. Sí hay camino de bendición, sí hay camino de restauración, sí habrá multiplicación, sí se pagarán las deudas, sí se romperá ese yugo del arriendo, sí se sanará esa enfermedad, sí se sanará, porque es la operación de Dios. Sí llegarán esos familiares, sí llegarán, yo lo creo, porque Jesús de Nazaret, que está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, nosotros estamos levantando su nombre, nosotros estamos levantando y diciendo: Jesucristo de Nazaret es el Señor que está sentado allá a la diestra del Padre. Tómese usted un minutico nomás, o dos. Y se va a profetizar. ¿Se acuerda que los profetas profetizaban? Y profetizaban sobre asuntos difíciles para el pueblo. Déjame a mí, le dijo Elías a la viuda, y después se multiplicará la harina y el aceite.
Elías le dijo a otra viuda, Eliseo: llama a tus hijos, enciérrate con tus hijos, alista vasijas, no pocas. Cuando usted sabe que el aceite era escasísimo, el aceite es tipo de lo escasísimo, comenzó a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicar por la palabra profética de un siervo. Dios ayer me confirmó algo tremendo. Me dijo la pastora, el apóstol, dijo, ya no está ejerciendo mucho. Digo, pero eso se lo dio a usted, pastor. Bueno, pues tal vez a otros también. No voy a decir que solamente a mí, tal vez se lo dio a otros. Y yo, actívelo, póngalo a producir. Y es lo que estamos haciendo. No tanto preocupándonos que aquellas en el reino de Dios, las almas. Pero también me acuerdo de ella en sus últimas enseñanzas. Usted estaba, dijo, la multiplicación, el don de la multiplicación. Y dele 2 cosas, dijo ella antes de su tiempo de reserva. Ya participa, pero ya igual no puede. Pero 2 cosas insistía. Usted estaba ahí cuando ella dijo: cuide su alma, cuide su alma, cuide su alma. Y dele con cuide su alma, y cuide su alma, y cuide su alma. Y otra, el don de la multiplicación para estos tiempos. Y yo digo, Señor, si tú nos hablaste eso a través de nuestra pastora, nuestra autoridad espiritual, y nos decía: reciban el don de la multiplicación, nosotros lo tenemos. Y yo declaro y profetizo que lejos de haber fracaso y ruina y escasez, se va a activar el don de la multiplicación de una forma sobrenatural. Preséntele sus manos a Dios y diga: sí, el don de la multiplicación se lo dio Jesucristo a la iglesia. El don de la multiplicación, se multiplicarán los bienes, se multiplicarán las misericordias, se multiplicarán los favores de Dios, se multiplicarán, aparecerá. Alguien que diga: aparecerá, aparecerá mi bendición. Jesús de Nazaret la hace aparecer, la hace aparecer. Aparecerá la respuesta, aparecerá la respuesta. Alguien que diga: se transformará, así como se transformará se transformó esa agua en vino, se transformará esta situación insípida en una situación de bendición. Si llega a mí, gente, llamarás a gentes que no conociste, y gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, que te ha honrado. Llámalos, 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 y correrán a ti. Llámalos, 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 llámalos clientes, llámalos proveedores, llámalos contratos buenos, llámalos, llámalos, llámalos ayudadores para esta iglesia. Llámalos en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Llama ese milagro, llámalo, 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 llámalo. Viene a mí ese milagro, viene. Yo lo creo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos gracias. El domingo, si Dios lo permite, continuamos. Venga preparado, porque el Señor quiere que se active. El Señor necesita al pueblo bendecido, porque todos esos viajes y todo eso necesitamos recursos. Y si Dios lo permite, el año entrante hay uno larguitico por allá hasta la costa, me dijo. Es en bus 25 horas, pero yo quiero irme en avión. Digo: Señor, tú me regalas para irme en avión. Y ya un hermano dijo: yo también. Y dije: bueno, pues vamos orando por esa provisión de una vez. Además que vamos a llevarles allá. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendiga al Padre. Bendígalo, 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 alábelo, 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 alábelo. Diga: te alabo, te bendigo, te exalto, mi Padre bueno, mi Padre santo, mi Padre misericordioso. Te alabo, te alabo, te alabo, te bendigo, te exalto. Eres bueno, eres bueno. Alguien que le diga: tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Mi Dios santo, mi Dios verdadero es bueno, es bueno. No me desampararás, no me dejarás. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre, no me dejarás a la vera del camino. Tú eres mi Padre. Y se verá tu intervención divina en el nombre de Jesucristo. Levante las manos hacia el cielo de Dios
y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Que Dios les bendiga poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.